Números capítulo 35, libro de Números, capítulo 35. Y hoy vamos, en el capítulo 35 del libro de Números, vamos a hablar sobre las ciudades de refugio. ¿Qué eran las ciudades de refugio? ¿Para qué fueron establecidas por Dios? ¿Cuál era el propósito en que Dios estableciera ciudades de refugio? Había un propósito. Entre todas las ciudades de Israel que Israel tenía, después que entraron a la tierra de Canaán, Dios estableció solo 6 ciudades, 3 a este lado del Jordán y 3 al otro lado del Jordán, con un propósito. Ahí no están ahí porque sí, no, tienen un propósito, tienen un motivo, una razón de ser. Verso 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues de que daréis tendréis 6 ciudades de refugio, 3 daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Y usted puede seguir en casa leyendo todo ese capítulo y puede darle un mayor entendimiento de el por qué Dios mismo establece. Eso no fue ningún deseo de Moisés, ni el pueblo dijo eso, sino Dios lo estableció. En la cultura antigua de Israel, cada familia extendida, cada familia grande, tenía un vengador que se aseguraba de que la víctima, el asesinado, tuviera revancha y tuviera venganza del homicida. En Génesis capítulo 9, en el verso 6, había una ley oral, porque hay ley oral y ley escrita, que cuando Noé sale del arca, Dios le da órdenes, mandamientos, estatutos, y entre de ellos, uno que dice, el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, es decir, puede ser vengado. Había de parte de Dios, una ley que decía, si alguien muere, la familia de la víctima tiene derecho a vengar su muerte. ¿Y cómo la vengaba? Matando al homicida. Entonces, dice la Escritura que según Número, estas eran ordenanzas, leyes y estatutos que Dios había ordenado. Había una ley en Éxodo capítulo 20, verso 14, verso 13, que dice, no matarás. Esa es la ley. El mandamiento dice, no matarás. Pero Israel necesitaba leyes que explicaran mucho más esa ley mayor de no matarás, y así establecer principios que decidieran qué era un asesinato por accidente y qué era un asesinato con intención. Entonces simplemente la ley, que era la ley mayor, decía no matarás, que era el decálogo o los 10 mandamientos. No matarás. Entonces Dios le dice a Moisés y le da ordenanzas, le da estatutos, le da
decretos que son leyes menores que se desprenden de la ley mayor que las escribe Moisés. La ley mayor, el decálogo o los 10 mandamientos, Dios él mismo las escribe con su dedo. En las 2 ocasiones en que él escribe, porque la primera ocasión Moisés rompió las tablas. La segunda, él le tocó subir nuevamente al monte y nuevamente Dios escribe con su dedo los 10 mandamientos. Las otras leyes menores, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los escribe Moisés en un libro que se llamaba el libro de la ley de Moisés, de la ley, el libro de Moisés. Y ahí estaba especificada y más detalladamente explicando cada una de las leyes mayores. Y aquí ciudades de refugio se desprenden de unas explicaciones que se requería de la ley mayor. Entonces Dios dice, hay homicidas, pero hay homicidas que mataron por accidente y hay homicidas que matan con intención, por odio. Entonces se desprenden esas ordenanzas y una de esas es las ciudades de refugio. Si alguien mataba a otro, entonces él sabía que había un pariente y que la ley oral de Génesis 9 le daba la autoridad para matar al que vía al homicida. Entonces Dios establece 6 ciudades de refugio, donde aquel que matare podía ir y esconderse y refugiarse en esas ciudades. Cuando llegara a la ciudad, entre toda la congregación se reunía junto con el sumo sacerdote y emitían allí, se establecía un juicio. Ese juicio tenía que ser equitativo. Ese juicio no podía ser hacia un lado cargarse y hacia otro no. Tenía que ser equitativo y tenía que ser un juicio recto. Entonces, cuando allí se establecía este juicio en medio de la congregación, y estaba presente el sumo sacerdote de esa época, entonces se miraban todos los argumentos que el homicida exponía y decía, mire, yo lo hice por accidente. Y en el verso 16 dice, del mismo número 35, si con instrumento de hierro lo hiere y muere, es homicida. El 17, si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, es homicida. 18, si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muere, es homicida. De todas maneras, mató, es homicida. Pero él podía correr a las ciudades de refugio, esconderse para que le hicieran el juicio en medio de la congregación. Y allí la congregación emitía un juicio y decía, ¿es inocente o es culpable? Entonces, si era culpable, se lo entregaban al vengador. Tome, haga justicia usted. Y el vengador lo asesinaba. Pero si el hombre era hallado inocente, se tenía que quedar en la ciudad de refugio y no podía salir hasta que el sumo sacerdote de esa época muriera. Y cuando moría, entonces ya era libre. Cuando el sumo sacerdote moría, era libre y podía salir. Si el vengador lo encontraba, pues no podía hacerle nada, porque era libre. Él salía con cartas. Mire, fui hallado inocente. Entonces el vengador no le podía matar.
Entonces, de esa manera se resolvía el problema de la ley mayor que decía no matarás. Ahora ya hay una ley menor que explica qué pasa cuando es muerte accidental y qué pasa cuando es muerte con intención, ya que lo hizo por odio o por alguna otra circunstancia, o lo hizo porque fue algo accidental. La escritura dice en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, el verso 6 y el verso 11. Dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el 11, y estas cosas, vuelve y repite, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, la Biblia establece que todo lo que se escribió, lo que sucedió, se escribió ¿para qué? Para ejemplo. Es ejemplo para nosotros, es ejemplo para la iglesia, para que lo que ellos hicieron, nosotros no lo hagamos, para que nosotros, viendo lo que ellos hicieron y cómo muchas veces fracasaron, fallaron, pecaron, nosotros entonces leamos, meditemos y apliquemos a nuestra vida para que a nosotros no nos acontezca lo mismo que ellos les aconteció, o no hacer lo mismo que ellos hicieron. Entonces la escritura es útil para enseñarnos. La Biblia es útil para instruirnos. La Biblia es útil para mostrarnos el camino. ¿Cuál es el camino que yo debo andar? Entonces, la palabra amonestar dice para amonestarnos. ¿Qué es la palabra amonestar? La palabra amonestar en el griego es nouteteo. Nouteteo. TH intermedia. Nouteteo, que es una advertencia, un aviso. Entonces la Biblia nos está advirtiendo, nos está avisando que tengamos muy en cuenta las cosas que pasaron, las cosas que sucedieron, lo que hizo David cuando adulteró, lo que hizo el pueblo cuando fue y adoró imágenes, el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con eso? Cuando el pueblo codició, ¿qué sucedió con eso? Entonces hay una advertencia de la Biblia, hay una advertencia. Dios nunca nos deja sin advertirnos las cosas. Dios siempre nos advierte y nos avisa. Ojo, cuidado, para que nosotros no caigamos, para que nosotros no nos descuidemos. Entonces, amonestarnos es una advertencia, es el aviso, lo declara el diccionario bíblico, es el aviso o una información que se quiere transmitir acerca de algo o de alguien y que tiene la misión de alertar sobre una cuestión en particular o sobre la acción de una persona. Entonces, allá tenía que huir el homicida. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver con nosotros, pastor, si eso del homicida era para el Antiguo Testamento? No hemos matado a nadie, ¿o sí? ¿Alguien ha asesinado a alguien? Y no podemos levantar la mano y no, yo no le echo mal a nadie. Pero si miramos el libro de Hechos, capítulo 3, el libro de los Hechos, capítulo 3,
el verso 15, está Pedro en el pórtico de Salomón. Está allí tomado de la mano del cojo que Cristo sanó a través de Pedro, por el poder del Espíritu Santo. Y él da el discurso porque le dicen, bueno, ¿y ustedes con qué autoridad hacen esto? Entonces, Pedro da el discurso y mire lo que dice en el verso 15. En el 14 empezamos, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. ¿A quién pidió el pueblo? A Barrabás. ¿Recuerda? Pilato dijo, ¿a quién quiere que lo suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo dijo, Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Ay, Barrabás. Qué barrabasada la que hicieron. Y así que Pedro le está diciendo a los judíos, ustedes negaron al santo y al justo. Y va más allá. Y lo mataron. Mataron al autor de la vida. Capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, verso 30. Nuevamente Pedro y Juan ante el concilio, llamados para que dieran explicación si ya le habían dicho y le habían prohibido que no hablaran más en el nombre de Jesús. Entonces, dice en el verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. A quien vosotros matasteis. ¿Cómo? Colgándole de un madero. Entonces Pedro, el Espíritu Santo, está acusando a los judíos. Y no solamente a los judíos, a los romanos gentiles, de que ellos son culpables de la muerte de Jesús. Ellos lo mataron. Pero ¿cómo? Si no le clavaron ningún puñal, si no hicieron, no le pegaron con ningún palo, con ninguna piedra. Pero el solo hecho de todos gritar, crucifícale, crucifícale, estaban siendo cómplices. Con su boca declararon que lo mataran, que lo colgaran del madero. Pero así, hermanos, no fue la persecución religiosa, no fue la persecución política la que realmente mató a Jesús. ¿Sabe qué mató a Jesús? Tu pecado y mi pecado. No fueron los sacerdotes, no fueron los judíos, no fueron los romanos, porque los romanos no habrían crucificado a Jesús sin la presión de los líderes, sin la presión del pueblo, ¿cierto? Pero tampoco los judíos podían haber crucificado a Jesús sin el consentimiento de los romanos. Fíjense que ambos tienen participación. Entonces el Espíritu Santo les dice, ustedes lo mataron. Su pecado y mi pecado llevaron a Jesús a la cruz. Así que el Espíritu Santo también nos dice hoy a nosotros, por tu pecado murió Jesús. Por mi pecado murió Jesús. Aunque no estaba en ese tiempo, no vivía en ese tiempo. ¿Qué tengo culpa yo si en ese tiempo yo no vivía, tú no vivías? Pero la Biblia dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, el pecado entró por todos los hombres, y así todos los hombres se hicieron pecadores. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Todos. Y el Espíritu Santo, Dios se aseguró
de que ambos, tanto judíos y gentiles, nosotros compartiéramos la responsabilidad y la culpa de la muerte de Jesús. Como le dije, no fue la política ni fue la religión la que mató a Jesús, fue nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Tu pecado y mi pecado. No estábamos el día en que todo el pueblo judío gritó: crucifícale, crucifícale. Pero con nuestro pecado, con nuestra manera de vivir, alejada de Dios, pisoteando sus mandamientos, estamos diciendo: crucifícale, crucifícale. Jesús murió por todos, por culpa de todos nosotros. Pero a Él nadie lo empujó, a Él nadie lo obligó. Él dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él lo hizo por amor a ti y a mí. Una de las excusas que sacó Hitler para matar 6 millones de judíos. Le preguntaron: ¿por qué mató a judíos? Dijo: porque mataron a Jesucristo. Esa fue la excusa principal. Porque mataron a Jesucristo, entonces los judíos son reos de muerte. Y ante esa sentencia, usted y yo también somos reos de muerte. Porque por nuestros pecados, por haber pecado, por habernos rebelado, por haber pisoteado la ley de Dios, la sentencia es muerte. La paga del pecado es la muerte. Y no está hablando solamente de muerte física, está hablando de la muerte espiritual, de esa separación después que el cuerpo muere, después que ese ser humano muere y ese cuerpo es enterrado en una tumba. Su vida, su espíritu, su alma no mueren, vive para siempre. Y esa muerte espiritual hace que vivamos eternamente separados de Dios. El hombre que muere en pecado muere eternamente y para siempre. Muerte espiritual, porque hay muerte física y hay muerte espiritual. Hay muchos que tienen muerte espiritual, pero usted los ve vivos. Se mueven físicamente, pero espiritualmente, comunión con Dios, relación con Dios, no tienen ninguna. Conocimiento de Dios no hay ninguna. Viven espiritualmente muertos. Viven por sus anhelos, por sus deseos, por sus emociones, por todo lo que la carne les pide, por lo que su cuerpo les pide, lo que su corazón les pide. Y andan en deleites, en orgías, en adulterios, en fornicaciones, en hechicerías, en brujerías. Porque están muertos espiritualmente. No entienden las cosas de Dios. No las comprenden. Para ellos es locura.
Para los que están a favor del aborto es locura que se diga que hay vida y que desde el momento de la concepción hay vida y ese ya es un ser humano, pero para ellos no. Entonces piden el aborto, piden que se despenalice el aborto. Pero la Biblia me dice que del momento de la concepción ya ese embrión ve los ojos de Dios, ya tiene vida. Pero como están muertos espiritualmente, no entienden las cosas de Dios. Pero hay un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Jesús, un pueblo que ha sido levantado, redimido, y ha sido dado vida, que entiende las cosas de Dios. Entonces, todos somos reos de muerte. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Sabe cómo paga el pecado? Con muerte. Si tú practicas la hechicería, la brujería, la idolatría, si tú practicas el adulterio, tú practicas las borracheras, tú practicas la mentira, tú practicas el chisme, tú practicas cualquier pecado, ese pecado te va a pagar con muerte, te va a matar algún día. Pero la Biblia dice que Jesús vino a dar vida y vida abundante. Vida abundante. No una vida poquita, abundante. Y en medio de esa vida, su pueblo se mueve porque tiene la vida de Cristo. Tiene el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es Jesucristo. Romanos 3. Versos 9 y 23, dice la Escritura: el verso 3, perdón, verso 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Judíos y gentiles, todos estamos bajo pecado. Los anteriores, los antepasados, los presentes, nosotros y los que van a vivir después, están bajo pecado, estamos bajo pecado. Y ese pecado nos separa de Dios, ese pecado nos aleja de Dios. Por eso Dios establece leyes, mandamientos, ordenanzas en los cuales el pueblo debe seguir, debe aprender, debe vivir en esas ordenanzas para que sea un pueblo diferente. Israel entraba a una nación cananea llena de idolatrías, de orgías en medio de sus cultos, asesinaban los niños a través de sacrificios humanos, y Dios para eso era abominación, y dijo Dios: no hagan, cuando entren, no hagan lo mismo que ellos hacen. Él quería un pueblo diferente, y como pueblo diferente Dios nos ha dado leyes, mandamientos, ordenanzas, decretos y estatutos en los cuales nosotros debemos atender. Porque no podemos ser como los demás. Entonces, no hay justo, dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es pecado? Pecado es la palabra griega hamartia, que es errar en el blanco, errar en el blanco. Es una distorsión moral,
Es una violación de los mandamientos de Dios. Hoy en día el hombre constantemente viola los mandamientos de Dios y piensa que no van a haber consecuencias. Sí hay consecuencias. Porque por el pecado de Adán, por el pecado de Caín de haber matado a su hermano, es que Dios maldijo la tierra. ¿Usted sabía que la tierra está maldita? Lea Génesis. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué los animales son feroces? Son salvajes. Porque usted no puede llevar un león a su casa como mascota. Porque el pecado contagió la creación. Dios no creó al león así. Pero el pecado de Adán contaminó la creación. Entonces la tierra está maldita. Y más con la sangre que derramó Caín cuando mató a Abel. Dice: la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Si por la sangre de un hombre es maldita la tierra, imagínese a Colombia con más de 50 años de guerra, de muerte, de sangre de inocentes. Y entre más idolatría, más pecado haya, más miseria y más pobreza. Eso no lo entienden los candidatos presidenciales. Y salen a decir: yo voy a acabar con la corrupción, yo voy a acabar con la miseria, yo voy a acabar con la pobreza, pero desconocen el principio bíblico. Y entre más prometen eliminar la pobreza extrema hay, más corrupción hay, más hechicería y más brujería. El año pasado, ¿cuántos brujos, cuántos chamanes, cuántos hechiceros fueron a los parques? Y ustedes lo vieron a través de las redes sociales. ¿Qué estaban haciendo? ¿Jugando tángara? No, señor. Maldiciendo la nación, maldiciendo las ciudades. Y la iglesia del Señor es algo para reflexionar. Primera de Juan, capítulo 3. El verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, el mandamiento de Dios, la instrucción de Dios. La ley mayor son los 10 mandamientos. Cualquiera que los infrinja, entonces dice la Escritura que es reo de muerte. Porque la infracción, el pecado es infracción de la ley. Cualquier ley que haya, aún física o espiritual, si usted la viola, es culpable. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 33, verso 27. El eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. Mi esposa leía en el Salmo 46: tu refugio es el Dios de Jacob.
El Salmo 9:9. Jehová es refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces yo les decía, usted no ha matado a nadie, pero según la Biblia, usted y yo somos culpables, porque por nuestro pecado matamos a Jesús, matamos a Cristo. Al justo, al santo, lo matamos. Pero la Escritura dice que Jesús es refugio. ¿De quién? Del cansado, del agobiado, del angustiado, del necesitado. Entonces esas ciudades de refugio, que en ese tiempo es figura de Cristo para nuestros días, porque todo lo que pasa en el Antiguo Testamento era sombra de Jesús. Ahora Jesús, para el hombre, para el ser humano, es refugio, es protección, es amparo. Y Él está abierto y está dispuesto a recibir al necesitado, a recibir al que está en angustia, a recibir al que está en aflicción. Usted puede correr a Él. La gracia nos dio esa bendición. La gracia nos abrió la puerta. La gracia nos abrió el camino. Para correr hay un refugio. Y su nombre es Cristo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Usted dirá, pero es que yo no tengo enemigos. Aquí hay uno. Se llama diablo, Satanás, que muchos lo pintan con cachitos, vestido de rojo, que es el dueño de la América, de Cali. Sí, porque ese es el dibujo de ellos. Que se puede jugar con él, se pueden hacer chistes con él, me puedo codear con él, le puedo invitar a mi casa a almorzar. Eso es lo que nos ha pintado el mundo. Pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que es adversario. ¿Y qué es un adversario? La palabra antídicos en el griego es oponente o enemigo. Así que usted y yo tenemos un enemigo. ¿Qué quiere hacer? Dice, él como león, no es león. Es comparado a un león. Él lo compara a un león que devora. ¿Usted ha visto en las películas los leones? ¿Ha visto en Nat Geo Wild todo lo que es la parte de la selva y todo eso y cómo cazan los leones? Así como caza un león y así como espera a su presa y así como la devora, así es Satanás. No es un león, es como león, es parecido. Y lo pone como un ejemplo para saber que lo que nos quiere es comer y devorar, o sea, matar. ¿Por qué nos quiere matar si no le hemos hecho daño? No le hemos hecho daño, pero Él nos quiere matar. Usted y yo, el hombre, ha sido creado para la gloria de Dios. Dios nos creó para su gloria. Usted no nació por un descuido de su papá y su mamá. Usted no nació por descuido. Usted nació por un propósito de Dios. Está aquí viviendo en esta tierra por un propósito de Dios. Nada es casualidad.
Todo hombre que nace tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo para que se arrepienta. Todo hombre, toda mujer, Dios le va a dar la oportunidad para que crea, para que sepa que hay un Redentor, que hay un Salvador, que hay un refugio para su necesidad, para su problema, para su pecado. Se arrepienta de sus maldades. Es adversario que quiere devorar. También en Juan 10:10, el Evangelio según San Juan, verso 10, capítulo 10, verso 10, dice la Escritura: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ladrón se le llama a Satanás también. ¿Qué viene a hacer? Claramente lo dice: hurtar. Hurtar es robar, quitar. Para matar. Matar su familia, matar sus hijos con la droga, matar a las mujeres en el adulterio, en la fornicación, matar a las mujeres en la prostitución. Sus niños desde pequeñitos lanzarlos a la violencia, a la drogadicción. La semana pasada un niño en Estados Unidos se suicidó de 12 años porque un compañero en la escuela le hacía bullying. Entonces, hoy en día, hermanos, hay mucha gente que está esclava del pecado porque infringe la ley de Dios. El pecado no trae libertad, el pecado es esclavitud. Y si estás aquí escuchando la palabra, es Dios dándote la oportunidad que escuches. Y es Dios diciéndote: deja el pecado, ven y arrepiéntete. Deja tu manera de vivir, deja tus deleites, deja tu pecado, deja tus abominaciones, tus iniquidades y tus maldades, y ven a la cruz. Porque hoy predicamos el mensaje de la cruz, que Cristo murió por tus pecados y mis pecados para darnos libertad. Aleluya. Entonces, Cristo, refugio nuestro. Cristo, refugio del cansado. Cristo, refugio del angustiado. Cristo, el Dios de Jacob, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice: a él correrá. ¿Quién? El justo. Hoy es día de salvación. Hoy es día de correr a la cruz. Hoy es día de correr a ese refugio. Porque hay un adversario, hay un diablo, hay Satanás que quiere matar tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos. ¿Y en dónde te estás refugiando? Hay un refugio seguro. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Descanso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El homicida corría a la ciudad de refugio. Allí era juzgado. Asimismo, Cristo, corremos con nuestras cargas, nuestro pecado, reos de muerte, condenados a la destitución de la gloria de Dios. Llegamos a Cristo y Él, a través de su sangre, nos hace justos. Aunque pecadores y culpables, su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace inocentes. Ya no somos reos de muerte, ya no somos culpables.
Su justicia nos ha redimido. Su justicia nos ha levantado. Su justicia ha levantado mi cabeza. Señor, esta mujer ha sido hallada en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús dice: el que está libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cuántos testigos habían? Muchos. Y estaban condenando. Y la ley decía: cualquiera que condene y esté seguro de lo que está diciendo, el primero que tiene que lanzar la piedra es el testigo. Y luego los demás. Pero dice la Biblia, su conciencia los acusó de que no estaban libres de pecado. Nadie está libre de pecado hasta que no venga la cruz, hasta que no sea lavado en la sangre, hasta que no sea justificado, pero no por nuestras obras, no por nuestros caminos, no por nuestras fuerzas, sino por aquel que murió en la cruz y nos limpió con su sangre. Él es refugio. No hay otro refugio. La Biblia decía que este hombre, si era hallado inocente, tenía que vivir allí en el ciudad de refugio hasta que el sacerdote muriera, sumo sacerdote muriera, y entonces era libre. Jesús, como sumo sacerdote, nos hizo libres de pecado. Pero hasta que no muriera el sumo sacerdote, no podía salir. Y ahí está donde muchos cristianos cometen el error. La Biblia dice: Jesús, sumo sacerdote, ya no muere. ¿O sí muere? Jesús fue declarado sumo sacerdote. Sumo sacerdote es la palabra en el hebreo griego pontífex, que significa constructor de puentes. Cristo es el puente entre Dios y el hombre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino. Cristo es el puente para que tú hoy pases a Dios. No es la religión, no es la filosofía, no es ningún partido político. Su nombre es Jesucristo, el camino, no hay otro. Pero Jesús, sumo sacerdote, nunca muere. Ya murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y subió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, y ahora está allí intercediendo por ti y por mí. Hay un acusador. Él se presenta ante Dios diciendo: mire lo que está haciendo Daniel, mire lo que hizo el pastor Daniel, mire lo que hizo fulano de tal. Y allí está el Señor intercediendo por nosotros. El acusador, dice la Biblia, Apocalipsis 12:10, el que nos acusaba delante de Dios día y noche. Día y noche. Entonces Jesús, sumo sacerdote, ya no muere. Así que los que corremos a Él en busca de refugio, ¿cuándo podemos salir? Nunca. Salirnos de Él es salirnos de la protección, es salirnos del cuidado. La Biblia dice, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su Omnipotente. Abrigo, es decir, dice, el que hace a Jehová por tu habitación. Tú vives en una habitación, ¿verdad? Allí vives todo el día, allá comes, allá duermes, ese es tu hogar, de día y de noche, vas y vienes porque hay un sitio donde tú habitas. Es lo mismo, el cristiano tiene que hacer de Dios su habitación.
su morada. Salirnos de esa protección divina corre bajo tu responsabilidad y mi responsabilidad. Te saliste. Lo hiciste a tu manera, lo hiciste porque quisiste. Yo no quería que salieras, pero te saliste de la protección. Afuera hay un adversario que te va a matar. Cristo, sumo sacerdote, nunca muere. El refugiado nunca puede salir de esa protección, porque tiene que saber que afuera hay un adversario que lo espera para matarlo, para matar tus esperanzas, para matar tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Nunca intentes apartarte del Señor. Nunca lo hagas. Ni siquiera para probar. No importa lo que venga, no importa la angustia, no importa la situación difícil. No te salgas de su protección. No desmayes en tu fe. No mengues en tu fe. Amigo, tú que estás en angustia, no sabes qué hacer, estás desesperado, no hay paz en tu alma, no puedes dormir, hay aflicción en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Corre al refugio, corre a Cristo. Ven con un corazón humilde, contrito ante su presencia. Acude a la cruz. Acude a la cruz, porque en ella hay vida, hay esperanza. Este mensaje, esta oportunidad que Dios te da para que creas. Y creer, como dice la Escritura, en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tu Redentor, tu Salvador. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Cumbre Internacional RUA 2022. Un ejército grande en extremo. Tres días que revolucionarán tu historia. Del 22 al 24 de julio. Bucaramanga, Colombia.
Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Cumbre Internacional RUA 2022. Un ejército grande en extremo. 3 días que revolucionarán tu historia. Del 22 al 24 de julio, Bucaramanga, Colombia.